tema against es la spirit. carne en And contra del what a espíritu. chapter this ¿Y is. qué capítulo Just tan before. hermoso es este que tenemos delante de nosotros? Tan solo podría aparecer en la historia inspirada, en la palabra de Dios. Es en esta narrativa, en las cosas que nos presenta y en la forma en que presenta las cosas, los temas y las aplicaciones. Es algo que está construido de forma muy hermosa. Bueno, es el capítulo final en cierto sentido en los Hechos de los Apóstoles que narra el progreso del Evangelio entre los judíos en Jerusalén y en Judea. Porque después vamos a cambiar a la misión gentil del capítulo 3 en adelante. Casi por completo se enfatiza la misión a los gentiles, pero aquí en el capítulo final de la fase judía se nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y bueno, una palabra clave aquí es maltratarles. Es una palabra que se utiliza de diferentes formas en el inglés y en el español desde una cierta forma en la cual se usa. Y bueno, les voy a decir lo que quiere decir el griego. Se traduce de una palabra griega que significa algo así como dejar inútil. Matar, sí, pero maltratarles y dejarles inútiles. Y ese era el objeto de la persecución, ese era el objetivo de la persecución. Entonces, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, no Herodes el de los evangelios, el sobrino de Herodes el tetrarca de los evangelios, sino Herodes Agripa primero, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, para que ya no le sirvieran a la iglesia algunos de los líderes principales de la iglesia. Era algo que él planeó. Era una estrategia que Herodes decidió usar para intentar aplastar o eliminar la iglesia de Jesucristo, la iglesia en Jerusalén en particular, al eliminar a sus líderes principales. No fue algo fácil de hacer porque los apóstoles no estaban en Jerusalén la mayor parte del tiempo, y de hecho, la iglesia en Jerusalén y su administración diaria, si ustedes quieren, su cuidado espiritual había pasado ya a las manos de ancianos designados. Y bueno, los apóstoles eran ancianos, claro, pero también apóstoles, pero podemos ver que la responsabilidad ya había pasado a los ancianos. Cuando se envió ayuda para la hambruna que estaba dándose en Jerusalén, de las iglesias gentiles, la ayuda fue dada a los ancianos, no a los apóstoles. Y bueno, ¿dónde estaban los apóstoles? Bueno, estaban fuera de Jerusalén, estaban en Jerusalén, en Judea, evangelizando a los judíos allá. Sin embargo, Jacobo, el hermano de Juan, parece ser que había vuelto a Jerusalén y eso es lo que ellos hacían. De vez en cuando volvían, se reportaban a la iglesia en Jerusalén, ministraban entre los suyos y después se iban en otro itinerario. Y después, mientras Jacobo estuvo en Jerusalén, fue atrapado por Herodes. Y bueno, Herodes hizo que fuese matado. Versículo 12. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Donde dice aquí a espada, esto probablemente indica que fue decapitado. Y versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bueno, aquí el lenguaje es muy importante y quiero intentar explicárselos. Entonces, el primer título en mi mensaje, en mi predicación que se llama El espíritu contra la carne, donde intento explicar cómo Satanás utiliza la naturaleza caída humana para resistir y oponerse a la obra del Espíritu de Dios y el Evangelio y la conversión de las almas. Entonces, mi primer título en mi predicación es El orgullo y el teatro de la carne. Lo vemos ahí en Herodes. Él tenía un plan. ¿Por qué Herodes deseaba destruir la iglesia o impedir su avance si él podía hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no la deja en paz? Él es una autoridad romana. Bueno, pues porque él sabe, este era su plan. Él sabe que eso le haría muy popular con los líderes de los judíos, con los principales sacerdotes y escribas y los fariseos. Habían pasado ya unos 14 años desde la crucifixión de Cristo
y la iglesia había crecido bastante. Y a pesar de que había habido persecución antes, que había esparcido a las personas y les había llevado a otras partes a través de Judea y Samaria y Galilea, desde luego, aún así, todavía había miles allí en Jerusalén. Se estima que tal vez eran unas 30.000 personas en las iglesias de Jerusalén. Y bueno, evidentemente esto es aún solamente una parte de la población de Jerusalén, pero él deseaba impedir el avance de la iglesia y destruirla. Y eso agradaría a los líderes judíos y a la mayoría de los judíos también, quienes odiaban la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente era así. Bueno, ahora quería engraciarse con los judíos y quería hacer esto. Él iba a ser un gran oponente de la iglesia. Entonces experimenta, tiene cuidado y experimenta. Primero iba a matar a Jacobo, tal vez fue el primer discípulo en que volvió a Jerusalén, el primero de los apóstoles, y Herodes pensó, bueno, si eso va bien, entonces él iba a llevar a cabo su plan. Y el lenguaje que tenemos aquí revela su plan, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y el griego implica que procedió a llevar a cabo su plan. Él tenía un plan. Su plan era prender a Pedro también, en cuanto entrase en la ciudad. ¿Y por qué su plan se enfocaba en Pedro? Bueno, pues porque Pedro era el apóstol principal, parece ser. Él es aquel, de acuerdo a la narrativa de Hechos, él es aquel que había sido más conspicuo entre los apóstoles, más notorio. Y él es aquel que representaba más claramente que ningún otro apóstol en ese momento la firme creencia de los cristianos de que Cristo todavía estaba vivo, de que él se había levantado de los muertos. Son los apóstoles que primordialmente testificaron la resurrección. Pedro es quien fue capacitado después del Pentecostés para primero que nada hacer grandes obras, como las obras de Cristo. Fue Pedro que en su persona y su predicación y en la representación de Cristo y testificación por Cristo, que en efecto decía, mira, Él está vivo, Cristo está vivo, se ha levantado de los muertos, y todas las obras que hizo entre vosotros y las sanaciones, nosotros los apóstoles también hemos recibido poder para hacerlas, para indicar que ahora Él verdaderamente se ha levantado y que Él está en el cielo. Si podemos entonces prender a Pedro, dijo Herodes, si podemos prenderlo, pensó Herodes, esto es un tiempo ideal del año, porque es la Pascua, porque fue en la Pascua en que Cristo fue crucificado en ese tiempo. Y si podemos prender a Pedro y maltratarlo también como a Cristo, y podemos juzgarle inmediatamente después de la Pascua, no durante la Pascua para no ofender a los judíos, después de ella, y hacer un griterío público en contra de Pedro, y podemos ejecutarle, pues en cierto sentido, entonces vamos a reproducir lo que le pasó a Cristo, a Jesucristo. No exactamente claro, pero es el mismo tiempo, la misma fiesta, la misma celebración judía, pero dice Herodes, no lo vamos a poner en la cruz, no, en la cruz no. Porque hay un mito, eso es lo que Herodes pensaba que era. Está el mito de que Cristo se levantó de los muertos, así que no lo vamos a crucificar, más bien lo vamos a decapitar de forma pública. Eso es lo que hizo con Jacobo. El lenguaje que dice aquí a espada sugiere que fue una decapitación la que le hicieron a Jacobo. Y entonces decía, bueno, así vamos a terminar aquel que es el representante de la enseñanza de que Cristo se levantó y está vivo, y es el principal de los apóstoles ahora que continúa haciendo las obras de Cristo. Si podemos eliminarle, bueno, entonces eso será el principio del fin para la iglesia cristiana. Ese era el plan que tenía Herodes. Cuando leemos el pasaje lo vemos. Y cuando vemos qué es lo que implica el vocabulario, vemos que este era su plan. Y puedo indicarles más cosas a medida que avanzamos en el pasaje. Mató a Jacobo a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Entonces se dio cuenta que el matar a Jacobo le agradó a los líderes judíos y a los judíos, tuvo éxito en su plan inicial, y ahora vemos entonces el poder de la carne.
el show, el teatro de la carne. Amaba tener pompa Herodes. Y vamos a ver más al final del capítulo, pero vamos a ver el poder romano, el suyo en particular, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, no la cárcel común, porque él decía, oh, sabemos cómo años antes los apóstoles todos fueron puestos en una cárcel común, los sacerdotes principales lo hicieron, y Herodes dice, se dice, se dice que un ángel del Señor les libró y les dejó salir. Bueno, pues nosotros nos vamos a asegurar de que ellos no salgan esta vez. Y entonces lo puso en su propia prisión, allí en Jerusalén, con la guardia romana en el fuerte. Allí había una prisión, y le entregó a la que le custodiasen a cuatro grupos de 4 soldados cada uno. Entonces 2 soldados estaban en la celda con Pedro, un brazo encadenado a uno de los soldados. Entonces un guarda a cada lado, y 2 estaban entonces en la celda con Pedro, él encadenado a cada uno de los soldados, un brazo a cada uno de los soldados, y después 2 guardando la puerta de la celda, cuidándola. Y claro que había más soldados. Y bueno, este era el 4 grupos de grupos de soldados que estaban allí amenazados bajo pena de muerte si perdían a Pedro. Y bueno, estarían ahí tal vez 3 o 6 horas en su deber. Y era un ciclo que se repetía durante la noche. Y bueno, esa es la explicación más probable. 3 o 6 horas tenían que estar despiertos los otros para poder impedir que escapase. Y bueno, para que lo custodiesen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua lo iban a sacar. Entonces, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta es la parte final del versículo 4. Y bueno, esto sería un evento público muy grande. Y claro que las personas serían un juzgado, pero él sería juzgado por Herodes, sería condenado, sería sentenciado, y todas las personas, los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos, y miles de los judíos estarían allí. Habría muchas personas también más por la Pascua. Jerusalén iba a estar lleno de gente y todos gritarían pidiendo la vida de Pedro. Y después él sería matado de forma decisiva, sin lugar a dudas, al decapitarle. Sin embargo, la idea era sacarle al pueblo. Esto es teatro, ¿se dan cuenta? Es teatro. Es un gran espectáculo. Y Herodes pensaba que entonces esto terminaría la historia de la iglesia cristiana. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y ahora tenemos aquí la oración silenciosa, más bien el poder silencioso del Espíritu. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se hacía oración, no hubo demostraciones organizadas allí, no, no hubo milicia tampoco, no hubo pánico tampoco, no hubo ruido y clamor, sino más bien el poder silencioso del Espíritu. Eso es un contraste, ¿no es así? Con el ruido y el clamor y el teatro y la exhibición abierta del poder de la carne. Esto es diferente al poder secreto del Espíritu, o más bien poder callado del Espíritu. Se hacía oración sin cesar por él. Se pedía por su vida, claro. Y bueno, ellos sabían que no tenían una promesa de Dios de que su vida fuera a ser mantenida, guardada. Después de todo, se había permitido que Jacobo muriese, el hermano de Juan, y eso es incidental, pero es una reflexión interesante, que Jacobo fue probablemente el primer apóstol que sufriera martirio, y Juan su hermano probablemente el último apóstol que sufrió martirio. Los 2 hermanos, el primero y el último en ser martirizados. Entonces se permitió que él muriese. Sin embargo, ellos podían pedir la vida de Pedro, pues le amaban bastante, le necesitaban, querían que estuviera con ellos, y sí pedían por su vida. Y bueno, evidentemente pedían que tuviera fortaleza. ¿Qué implicaba esta tribulación para Pedro? Pues tal vez azotes. No se menciona en el texto, entonces tal vez nunca fue hecho
Pero eso hubiera sido en preparación para su ejecución, en el día del juicio. Antes o después de la condenación eso hubiera pasado, lo hubieran azotado, hubiera tenido que atravesar cosas horribles, pero oraban por Pedro, que él pudiera estar firmemente y noblemente, que fuera fortalecido. Y parece que todavía no hubo una respuesta de oración a medida que seguían orando día y noche, hasta la mismísima noche antes del evento. Ya se había terminado la Pascua, ya se había anunciado, se reunirían muchas personas, estaban listos para gritar en contra de él, eran hostiles en contra de Pedro, los que estaban allí en Jerusalén y los principales sacerdotes. Mira el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar durante la noche, que terminaría en el día del juicio, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, su parte de la cárcel, el área donde él estaba, porque estaba en una prisión interna, lo vamos a ver después. El versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Los guardas, los soldados parecen que estaban puestos en un profundo sueño. Estos hombres que estaban amenazados bajo pena de muerte de que no dejaran que Pedro se fuera. Y Pedro estaba bien dormido, y si hubiera sido despertado violentamente, pues hubiera despertado también los soldados. Pero Pedro estaba bien dormido. Bueno, eso es un testimonio en sí mismo. Y puedo decirles, si ustedes lo sabrán, si ustedes han leído sermones de predicadores del pasado, ustedes sabrán que el sueño de Pedro ha sido el tema de muchos sermones en el pasado. Cuán bien podía dormir, qué testimonio. Él confió en el Señor la noche anterior de que fuese a tener su juicio y ejecución. ¿Tú dormirías? Si eso te fuera a pasar, bueno, pues por la ayuda del Señor y confiando en el Señor, Pedro durmió profundamente. Y durmió muy profundamente, la verdad que sí, porque tuvo que ser golpeado por el ángel para que despertase. E incluso así no se despertó por completo. Por así decirlo, estaba como en un trance, estaba tropezándose por aquí y por allá al seguir las instrucciones del ángel, que el ángel le dio muy claramente. Y entonces dice, he aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, o por lo menos en esa celda en particular, porque habría estado completamente a oscuras. Y nadie fue despertado, solamente Pedro. Y fue tocado a un lado, como golpeado, y le dijo, levántate, despiértate, levántate pronto. ¿Pronto? ¿Por qué pronto? Dice aquí al final del versículo 7. Pues no porque el ángel del Señor tuviese miedo que los guardas, los soldados se despertasen. No, no tenía temor, él tenía todo bajo control, el ángel. Ellos, por así decirlo, estaban bajo anestesia, no se iban a despertar los soldados, ni tampoco nadie más en la prisión. Pero pronto, esto es por amor a Pedro. Cuán amable es Dios cuando lidia con nosotros. Pedro no iba a tener tiempo para dudar al respecto de eso. No se le iba a dar tiempo para pensar, no puedo escapar de aquí. Si escapo de aquí, habrá una quesaría, y todos los discípulos serán cazados y puestos en prisión, y muchos serán ejecutados, hombres y mujeres y niños. No puedo irme de aquí, eso haría muchos problemas. A Pedro no se le iba a dar la oportunidad de pensar respecto de otros o que tuviese ninguna duda. Por eso el ángel le dice, levántate pronto. Y entonces simplemente le da instrucciones. Palabras maravillosas al final del versículo 7. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaban bien atadas estas cadenas, tal vez no con candados, tal vez estaban atornilladas esas esposas para poder estar bien firmes en sus manos, sin embargo se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo, exactamente como se le dijo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué tantos detalles? Pues esto nos está diciendo que Pedro es su- en su, en su sueño que tan profundo necesitaba instrucciones precisas, una tras otra, el versículo 9, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Su mente estaba empezando como a despertarse. El versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, áreas en la prisión,
Y sin lugar a dudas eso estaba lleno de gente, había todo tipo de personas ahí en esas partes y también estaban los soldados. Sin embargo, nadie fue despertado. Atravesaron la primera guardia, después la segunda. Acuérdense que Pedro estaba en una prisión interna y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Bueno, ustedes saben probablemente cómo son las prisiones inglesas, porque muchas prisiones inglesas fueron construidas en los tiempos victorianos y tenían grandes puertas que tal vez ustedes han visto, tal vez en fotografías, varias veces tal vez, y todo el mundo se puede dar cuenta, ah, esa es un portón, una reja inmensa de una cárcel. Y bueno, pues era así también. En el tiempo de los romanos había una gran puerta de hierro bien asegurada. Y bueno, ¿qué dice aquí la palabra? Que se abrió por sí misma, y salidos pasaron en una calle, tal vez una calle principal, y tal vez después que desembocaba en una calle que ya no era principal, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11 después. Entonces Pedro, volviendo en sí, ya había recuperado plena conciencia, ahora ya sabía lo que había pasado, ya tenía certeza de todo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y mira las palabras al final del versículo 11, son muy importantes en esta narrativa. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No era solamente Herodes el que quería ejecutarle y los soldados romanos, sino que todo esto ya había sido anunciado. Todo esto ya estaba listo. Esa misma mañana Pedro iba a ser llevado y habría un gran juicio y después sería ejecutado. Y los incrédulos, que eran hostiles a la iglesia, pues estaban anhelando que este tiempo llegase. Era la expectativa que ellos tenían, los judíos. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, ¿qué piensan ustedes que consideró? Bueno, muchas cosas, pero también lo siguiente.